Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy médico psiquiatra, Emiliano es enfermero, somos personal del Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila y lo que le venimos a contar es un recorte, digamos, de las experiencias de trabajo respecto al manejo de la excitación psicomotriz y en particular a lo que fue un fruto de trabajo conjunto entre especialmente personal médico y de enfermería, pero también de otras áreas respecto del manejo de estas urgencias, por sobre todas las cosas con respecto a la aplicación compulsiva de medicación y a la sujeción física. Digo, prácticas que digamos, deben ser enmarcadas en el ámbito del cuidado y que siempre son bueno, complejas a la hora de implementar. Anda pasando. La siguiente. Bueno, lo que está aquí es para ilustrar lo siguiente. Yo desconozco exactamente de dónde viene cada uno. Esta charla no es la primera vez que la hacíamos generalmente en ámbitos más reducidos, donde era posible un mayor intercambio. Ah, bueno, gracias. Pero imagino que todos tienen experiencia en salud pública en distintos ámbitos y lo que ilustra esto es que no es que porque nosotros vengamos de trabajar del hospital psiquiátrico tenemos mayor experticia en el manejo de la excitación psicomotriz. De hecho, la excitación psicomotriz puede suceder en cualquiera de estos escenarios y la mayoría del personal sanitario tiene su experiencia en el manejo de estos cuadros. A veces pesa el estigma, digamos, de la causa de salud mental para que algunos profesionales crean que no están capacitados para el manejo de estos cuadros, cuando en realidad sí lo están. La próxima. Como les decía, en realidad la excitación psicomotriz ocurre en aproximadamente el 10% de las consultas en servicios especializados en urgencia de salud mental. Esto es un dato que aparece en la literatura y que nosotros lo pudimos corroborar en nuestra propia guardia. Y aparece mucho más frecuente en otros escenarios, digamos, de atención, hasta en el 71% de los pacientes que están en terapia, hasta la mitad de los pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano, en pacientes con demencia, con delirium. Entonces es importante recuperar esto, ¿no?, de que no es un cuadro ajeno al resto de las prácticas en salud. La siguiente. Bueno, obviamente si hablamos de excitación psicomotriz o agitación tenemos que definirla. Es un síndrome y como síndrome se caracteriza principalmente por el aumento significativo de la actividad motora, ¿no? Obviamente se dan una gran variedad de cuadros, algunos de ellos psiquiátricos, muchos de otro origen. Esa actividad motora se torna excesiva e inapropiada, tiene una intensidad variable y conviene diferenciarla, si pasada a la próxima, de otras manifestaciones como son la agresividad y la violencia, que no son exactamente lo mismo. A veces pueden confundirse, pero bueno, la agitación alude, como decía, estrictamente al aumento de la actividad motora, que muy frecuentemente es improductiva, que no está dirigida. En cambio, la agresión es una conducta que sí está dirigida a dañar a uno mismo o a otro y que puede tener distintos matices, desde lo que es la agresividad más impulsiva a la agresividad deliberada y premeditada. Esto, por supuesto, no es lo mismo que la violencia, que es, bueno, un fenómeno estrictamente humano y sociohistóricamente determinado. Pasada a la siguiente, por favor. Bueno, es obviamente una urgencia que demanda una asistencia inmediata y que tiene que dirigirse a aliviar el sufrimiento, a la posibilidad de continuar el cuidado médico y, por supuesto, de asegurar la integridad de la persona y del entorno, ¿no? Ahora bien, el manejo que impone la urgencia muchas veces lleva a que las valoraciones sean concisas y la toma de decisión para el médico sea muy rápida, a veces, haciendo una valoración diagnóstica muy elemental. Seguí a la próxima.
Bueno, acá yo cito las causas de excitación psicomotriz al margen de que nos interesarían más aquellas que tienen que ver con el consumo de sustancias, pero digo para que no olvidemos que muchas son las causas, algunas debidas a trastornos mentales primarios, pero muchas debidas a causas orgánicas, tanto intracraneales como extracraneales, una diferenciación posible, ¿no? Dentro de las que serían causas orgánicas sistémicas, estaríamos hablando de las intoxicaciones y de las abstinencias por sustancias. Pasa a la próxima. Bueno, este es un algoritmo también muy sucinto y que lleva a simplificaciones, por supuesto, pero que marca una de las primeras evaluaciones que se debe hacer dentro de la atención del equipo de salud, que es la de valorar el estado de conciencia. Por estado de conciencia nos referimos a la fluctuación entre excitación y depresión del sensorio, la capacidad de mantener la atención y la orientación, ¿no? Ante un paciente que está con un aumento de la actividad motora, que se encuentra excitado, ese es uno de los primeros criterios clínicos que uno debe valorar, porque obviamente siempre que haya alguna alteración de la conciencia, es decir, la posibilidad de estar despierto, atento, orientado, eso va a hacernos sospechar primeramente una causa orgánica. Entre ellas, por supuesto, alguna problemática relacionada con el uso de sustancias, ya sea intoxicación o abstinencia. Puede ser que eso no esté presente y sí existan otras manifestaciones, como son la presencia de ideas delirantes o alucinaciones o un habla incoherente, con sumado a esta conducta quizás de índole más errática, más desorganizada. Y bueno, eso también podría deberse a una causa orgánica o un problema de consumo de sustancias, sobre todo si no hay un trastorno mental que se conozca previamente en la persona. Por supuesto que hay otras situaciones que están ligadas al consumo de sustancias y que todas las personas que están en un ámbito sanitario conocen, que quizás no tienen que ver con alguna de estas manifestaciones y que sin embargo hay una asociación con el consumo de sustancias, digo, personas que pueden no estar con una alteración de la conciencia, con un síntoma tan manifiesto como el de las alucinaciones o la idea delirante, pero que sí llegan con una agitación y que pueden en la entrevista desplegar algún otro tipo de conflicto, digamos, y uno puede identificar algún factor estresante. Seguí a la próxima. Bueno, esto mínimamente como para comentar que cuando la sospecha se orienta hacia el consumo de sustancias y uno está valorando la posibilidad de que haya sobre todo alguna problemática de consumo de alcohol, uno tendría que intentar diferenciar entre la intoxicación, esto a través de la entrevista que se puede hacer, en la contingencia de la urgencia, que es siempre un tanto difícil, pero bueno, valorar el consumo reciente, valorar algunos síntomas físicos, o la interrupción reciente de un consumo habitual. Digo, en el caso de la intoxicación uno va a encontrar bueno, el aliento a alcohol, puede encontrar el habla farfullante o más articulada, la conducta más desinhibida, y en ese caso también es importante valorar nuevamente el nivel de conciencia. En el caso que uno sospeche que la persona consumía alcohol frecuentemente y lo suspendió, estará buscando también síntomas vegetativos y otros como temblor o agitación. Cuando hay cuadros de abstinencia grave en los que se produce una alteración particular de la conciencia, que es el episodio confusional o delirium, que bueno, que tienen otra gravedad y son una verdadera emergencia. Pasá a la próxima. Yo digo, no sé cuántos de los que están aquí son médicos. Algunas cosas quizás sean muy elementales para algunos y otras no les interese. Yo creo que lo más importante
más allá de la valoración médica, tratamos no detenernos tanto en eso, es el plan disposicional, lo que podría llamarse el plan disposicional. Es decir, que es la valoración de cómo nos preparamos para atender a estas urgencias, ¿no? Una evaluación en donde, por supuesto, tiene que ver la evaluación médica, somática, de algún examen complementario, la evaluación psiquiátrica, pero por sobre todo un diagnóstico situacional, en donde lo que nosotros tenemos que primeramente clarificar es si existe riesgo de vida para la persona, si existe riesgo de violencia, cómo poder asegurar, digamos, la integridad del paciente, de la familia y del entorno. Y en base a eso, digamos, tomar conductas que tienen que ver no tan solo con la prescripción de alguna medicación o de un acto más médico, sino de la preparación del entorno, ¿no? La conducta ante los riesgos y el manejo, digamos, de los familiares o acompañantes. Esto está íntimamente relacionado con lo que va a ser la conducta inmediatamente posterior a la resolución de la urgencia, ¿no? Que tiene que ver con dónde va a continuar el tratamiento de esa persona, ¿no? Digamos, en los últimos años, desde los servicios de urgencia, vamos entendiendo que muchas veces es la puerta de acceso, la guardia al sistema de salud, y que tenemos que aprender a mirar más allá de la resolución del momento puntual de la urgencia y plantear a partir de ahí opciones de tratamiento. Sería la próxima. Bueno, como les decía, lo prioritario siempre es descartar lo más rápido y eficazmente posible causas que puedan suponer un riesgo vital, ¿sí? Y una valoración sucinta pero precisa de los antecedentes clínicos y de un examen físico, y si es posible alguna prueba de laboratorio. No obstante, esto a veces es diferido a la primera conducta terapéutica. Pasa a la siguiente. Esto es lo que a nosotros nos parece en realidad y es la razón por la que hemos tenido algunos encuentros con otros efectores hablando de este tema. Lo más importante, digo, en general, como yo les decía, uno puede rescatar que el conocimiento existe desde lo técnico, pero a veces es la capacidad del servicio de acoger estas situaciones, lo vivencial y el manejo, digamos, más cotidiano, lo que se cree, digamos, o se creía hasta hace un tiempo que era propio de los servicios de salud mental, y uno puede ver gratamente que empieza ya a formar parte del resto de los efectores. Obviamente que lo que prima siempre es la necesidad de brindar una atención digna, humanitaria y receptiva, digo, ser accesible, digamos, a estas circunstancias de urgencia. Atender prontamente a la urgencia es mucho, porque es prevenir, digamos, la posibilidad de que ocurran hechos graves y además de aliviar el sufrimiento de quien consulta y del entorno. Es muy importante garantizar situaciones de cuidado. Esto tiene que ver con desde el ambiente, desde disponerlo de forma que no haya o se disminuyan lo máximo posible las posibilidades de que sufran alguna lesión. Quiero decir, no dejar a la persona sola ni dejarla al alcance de elementos potencialmente peligrosos. Esto yo entiendo que en las guardias generales o en otros efectores es difícil porque siempre hay acceso a eso, pero es de buena práctica disponer para la atención de una persona que está agudamente agitada de algún lugar más resguardado, donde haya menos elementos, en donde en condiciones ideales exista más de un acceso al lugar, y si existe una sola puerta, disponerlo de tal manera que la persona que está entrevistando pueda retirarse de una situación de posible violencia, y con el menor mobiliario posible, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es tener actitudes temerarias en estos casos. A veces hay un exceso de confianza, o hay un rechazo o hay un exceso de confianza de parte de los entrevistadores. Es importante atender, digamos, a estos, registrar que la situación puede ser potencialmente peligrosa
y bueno, no entrevistar solo o asegurar condiciones como puede ser atender con la puerta abierta o tener la posibilidad de convocar a alguien para la ayuda. Ahí sintetiza esto, digamos que la actitud del entrevistador no tiene que ser ni temerosa, ni autoritaria, ni confianzuda. Digo, porque muchas veces sucede con alguien que llega quizás irritable, angustiado, inquieto, reclamando algún tipo de atención o bueno, francamente agitado, y cualquiera de esas tres respuestas no son las más convenientes. Digo, ni que uno intente poner freno a esto alzando la voz y intentando ordenar de esa forma que suele reproducir la violencia, ni tampoco rechazar, digamos, por miedo y negar la atención, ni mucho menos intentar resolverlo livianamente con chistes o con actitudes que muchas veces pueden resultar displicentes o francamente hostiles también para la persona que está consultando. La próxima. Bueno, esto de disponer del tiempo necesario para la atención es algo muy importante. Y que a veces es difícil, digamos, de cotejar, digamos, porque siempre los tiempos para este tipo de atenciones suelen ser mucho más largos que para los de otro tipo de urgencia o de atención por un servicio de guardia. Es importante esto de localizar a los acompañantes. Yo no quiero monopolizar la charla porque hasta ahora estoy hablando solo, pero digo, es importante el trabajo con el equipo, el dividirse tareas, ¿no? Localizar a las personas que están acompañando. Puede ser que la persona llegue sola y sea necesario incluso hasta resolver de quién se trata. Hay personas que llegan indocumentadas o que no pueden brindar datos personales. Otras veces llegan con familiares que merecen tanta atención como el consultante, y a veces es muy importante con el equipo dividir tareas, y quizás mientras uno puede estar atendiendo al paciente, otro puede estar recibiendo a la familia, intentando distinguir en primera instancia si la presencia del familiar es un elemento que calma la situación o que, por el contrario, la vuelve más tensa, porque en ese caso, con amabilidad, hay que intentar retirarlo y distanciarlo al menos por un momento. A veces es traído por personal de seguridad. Estamos hablando quizás más de la experiencia de nuestra guardia, pero bueno, sucede a menudo que es traído por la policía, y nosotros solemos requerirles que se queden en la medida en que consideremos que ayuda a esto, a la posibilidad de contener. Y bueno, y es también un deber de colaboración. Y esto que dice ahí al final de que la reacción al miedo es una variable frecuente, es así, y como dice el dicho que el miedo no es sonso, yo creo que hay que atenderlo, pero bueno, no para rechazar, sino como para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y también entenderlo en la familia y en las personas que acompañan, porque no pocas veces se tiene una visión un tanto condenatoria digamos, del entorno familiar, que quizás está reaccionando al miedo, y no es que detrás de lo que parece un rechazo o un no poder conectarse con la familia está la reacción al temor, y bueno, todas esas son cosas que merecen atención, lo mismo que el paciente. Seguí la próxima. Bueno, con respecto a la contención verbal, estas cosas que están puestas aquí son muy generales. Nosotros creemos que todo el personal sanitario puede realizarlas. Esto no, más allá de que nosotros tenemos una guardia
interdisciplinaria en donde tenemos psiquiatras y psicólogos y enfermeros, y hay en algunas horas también trabajadores sociales. En realidad consideramos que el equipo en su totalidad puede intervenir con estos balizamientos generales, ¿no? Es importante transmitir a la persona que se le está tratando de ayudar, en todo momento dejarlo claro, con una voz calma, escuchando, sin ser provocativo, sin alzar la voz, como decía. Utilizar preguntas cortas y directas, esto es importante. A veces las personas necesitan hablar y explayarse, a veces en ese mismo momento, a veces diferido. Hay que captar empáticamente eso y acotar las intervenciones. Respetar el espacio corporal, que es algo importante, porque a veces hay una tendencia a calmar a través del acercamiento, de tocar a la persona, y esto puede ser muchas veces contraproducente. Y también la posibilidad de verbalizar el miedo cuando uno lo identifica, dejándole claro a la persona que una actitud amenazante hace más difícil que uno pueda ayudarlo. Esto a veces también destraba esas circunstancias tensas. Pasá a la próxima. Bueno, yo ahora voy a hablar un poco del tratamiento farmacológico para luego dejarlo hablar a Emiliano y que les comente algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando, como les decía, conjuntamente para consensuar estrategias de abordaje, sobre todo en los casos de mayor violencia. Esto que le voy a decir para los médicos será muy general, pero bueno, las opciones farmacológicas para el manejo de la excitación psicomotriz son muy variadas. En general es un terreno sobre el cual es difícil acumular conocimiento que no sea de base empírica, digamos. Es muy difícil armar estudios que puedan validar las conductas, así que tiene mucha variabilidad, depende de los hábitos prescriptivos y de la disponibilidad de fármacos de cada lugar. En principio, obviamente, lo que hay que elegir es la vía de administración. Siempre es preferible y es de buena práctica proponer la administración por vía oral, y en muchos casos se logra. La persona lo acepta en forma oral o sublingual, y en algunos casos, pues, sí hay que requerir a administraciones intramusculares. Pasa a la siguiente. Con pocas excepciones, como dice ahí, la mayor parte de las veces lo que se utiliza son benzodiazepinas y antipsicóticos para el manejo de la excitación psicomotriz. Pasa a la próxima. Dentro de las benzodiazepinas, una de las más utilizadas en nuestro medio es el lorazepam. El lorazepam tiene la característica de que requiere cadena de frío en la forma intramuscular, es decir, las ampollas tienen que estar en la heladera. Esto en algunos lugares complica el acceso a su uso, y por eso también suele usarse mucho el diazepam, que no tiene ese requerimiento. El lorazepam, no obstante, tiene la ventaja de que tiene una mejor absorción cuando se utiliza por vía intramuscular, y también puede usarse en forma sublingual y oral, ¿no? Bueno, las dosis están allí. En realidad puede usarse hasta una dosis máxima de 10-15 miligramos diarios, y forma parte, junto con la combinación con un antipsicótico, como le voy a decir más adelante, con lo que vendría a ser el tratamiento de elección de la mayoría de las excitaciones psicomotrices. Yo preferiría que después, si nos queda tiempo, me pregunten si tienen alguna cuestión, porque no quiero aburrir quizás con lo que a algunos no les interese respecto de esto. El clonazepam es una medicación que es muy útil en algunos cuadros urgentes en los que hay ansiedad y excitación. El problema particular es que es un medicamento que muchas veces se usa para consumo fuera de prescripción, como sustancia de abuso.
Nosotros con eso hemos tenido problemas que nos llevaron a tomar la decisión de no tenerlo en la sala de urgencia del hospital, porque lo que se generaba era que muchos pacientes iban a reclamar, digamos, el clonazepam para simplemente como una droga de abuso. Entonces lo tenemos solamente para prescripciones muy escogidas, digamos, ¿no? Yo conozco por compartir con quienes trabajan en centros de atención primaria que la existencia de psicofármacos en esos lugares también genera por ahí situaciones de tensión, ¿no? El diazepam, como les decía, a veces se utiliza porque es más barato y porque no requiere cadena de frío para su forma en ampollas, pero la absorción por vía intramuscular en realidad no es buena, por lo cual siempre se recomienda el uso en la urgencia del lorazepam. Pasá a la siguiente. Dentro de los antipsicóticos típicos, el haloperidol sigue siendo el más utilizado en estos cuadros. Es muy seguro incluso en digamos, circunstancias inciertas respecto al diagnóstico, al uso de otras sustancias o a las comorbilidades médicas. Es una medicación segura y se utiliza tanto por vía oral como en forma de ampollas que vienen de 5 miligramos. Las otras medicaciones que están ahí generalmente nosotros las tenemos disponibles en el hospital, pero no están disponibles en muchos de los otros efectores. Son otros antipsicóticos de perfil sedante, como son la levomepromacina y la prometacina. No es poco frecuente que se utilicen combinaciones de 2 o más de estas drogas. En realidad la literatura mundial propone que el haloperidol y el lorazepam sean la combinación de elección para el tratamiento de la excitación psicomotriz. No obstante, el uso combinado de esas dos más otro sedante, como puede ser la levomepromacina o la prometacina, son recursos, digamos, existe mucho hábito de prescripción respecto de eso y hay algunos estudios interesantes que lo validan, digamos, no es una práctica irracional. Lo que sucede es que tienen a veces un mayor peligro respecto de algunos efectos adversos, como pueden ser la hipotensión principalmente. Pasá a la siguiente. Bueno, con respecto a los antipsicóticos atípicos no les voy a decir mucho porque en realidad no están disponibles en nuestro medio y en realidad el valor que tienen en la urgencia es limitado. Excepto quizá para algunas formulaciones de la olanzapina, pero que realmente no las tenemos. Las ventajas del uso de los antipsicóticos atípicos son, es una forma de llamarlos, también se los puede llamar de segunda generación, son los más nuevos, no le agregan eficacia, sí un perfil más benigno para algunos efectos adversos y no tanto para otros, principalmente en la posibilidad de producir algunas molestias como rigidez o distonía que sí se pueden producir con el haloperidol. Pero insisto, prefiero que en todo caso, si alguien tiene una duda respecto a eso, lo charlemos luego. Pasá a la siguiente. Bueno, las benzodiazepinas son, por supuesto, de elección cuando se sospecha una abstinencia de alcohol o de o de benzodiazepinas, digamos, o la intoxicación con alguna sustancia estimulante, ¿no? Lo que ocurre generalmente en nuestro medio es que las personas que tienen consumo problemático de sustancias consumen más de una sustancia en combinación, generalmente con adulteradas también, en donde no es sencillo establecer, digamos, si hay un mayor componente de estimulantes o de sedantes. Entonces, es complejo el manejo y uno en realidad siempre debe cuidar, como el consumo de psicofármacos y de alcohol está presente en la mayoría de los casos, el riesgo mayor es el de producir la depresión respiratoria. Entonces uno debe ser más cauto con el uso de medicación sedante. Como dice allí que las benzodiazepinas tienen que evitarse en cualquier intoxicación con una sustancia sedativa.
Pasa a la siguiente. Cuando uno no, más allá de que haya recabado el dato de que existe consumo problemático de sustancias, uno no puede descartar algún problema médico, hay que recordar que el haloperidol es el más seguro porque no altera el umbral convulsivo, porque es seguro en pacientes con enfermedades crónicas, es seguro cardíacamente y en casos de daño cerebral. Pasa a la siguiente, esto lo puedo obviar. Bueno, como les decía, esto de que la combinación de haloperidol y lorazepam es el tratamiento de elección y el que se propone en la mayoría de los casos. La siguiente. Pero bueno, a mí me parece que esto es quizás algo de lo que, y además venía hablando con un conocido que me transmitía que, bueno, quizás porque nos daba ánimo de que esto era importante, que lo charlemos. Yo ahora voy a soltar un poco el micrófono y quiero que hable más Emiliano. Porque el manejo de la excitación psicomotriz en muchos de los casos se resuelve simplemente con una atención receptiva, con la posibilidad de disponerse con el tiempo para escuchar a una persona, para buscar un lugar tranquilo, separarlo quizás de alguien que lo está poniendo nervioso, hablar y quizás ofrecerle una medicación por vía oral. Pero hay veces que no pasa eso, hay veces que se produce una escalada en la excitación y se llega hasta la violencia. Y la necesidad de administrar medicación incluso en circunstancias en las que el paciente se niega a recibirla, o incluso los pocos casos en los que se justifica la aplicación de sujeción física, es un dato poco amable, no es grato por ahí ni hacerlo ni charlarlo, pero digamos hay que incluirlo dentro de los cuidados de salud y bueno, y justamente enmarcarlo en un enfoque de derecho para que no se desvirtúe, digamos, como un acto de cuidado. Esto nos llevó a muchas charlas y debates con el resto del equipo, porque muchas veces se dejaba en manos de los enfermeros esta tarea o se creía que eran ellos quienes debían instrumentar, digamos, estas indicaciones. Y fue muy fructífero que dentro de la institución se diera esta discusión y que pudiéramos arribar a algunos consensos respecto de cómo actuar en estos casos. Por eso quiero que también, Emi, te sumes a comentar cómo fue este proceso de recuperar el conocimiento que existe respecto de esto y poder ponerlo en acto, digamos, con cosas que ya igual se venían haciendo en el hospital. Bueno, buenas tardes. Bueno, como bien dijo Rodrigo, la medicación compulsiva era casi exclusiva, sigue siendo exclusiva de enfermería. Lo que con el tiempo se logró es un protocolo de acción, de trabajo, porque en nuestro hospital hay mucha gente deambulando, acompañantes terapéuticos, abogados, etcétera, y custodias policiales de pacientes internados, y por ahí, la mayoría de las veces, una medicación compulsiva requiere la utilización de la fuerza, ¿no? Compulsiva quiere decir en contra de su voluntad. Que en contra de su voluntad tiene dos partes. En contra de su voluntad puede ser a cualquier chico, tomar remedio no quiere, uno insiste, en contra de su voluntad lo toma. Pero llega un momento en que se requiere la fuerza. Y eso lleva a riesgo, porque nosotros somos enfermeros, no somos seguridad, estudiamos para hacer una administración de una medicación. Nos llevó a un debate ético muy importante porque hubo problemas grandes de lesiones, tanto para pacientes como para el personal. Fue un momento institucional que se aprovechó, un recambio generacional, porque el modelo médico hegemónico que se venía trabajando era yo te hago la indicación y tenés que hacerla, si no la haces, obtenés la consecuencia. Y las consecuencias eran estos problemas, ¿no? Tanto para el paciente como para el enfermero.
hubo un grupo de gente en el que me incluyo, no, empezamos a plantar y decir, no, pará, el tipo no quiere, fíjate si lo charlás, dimos cuenta de otras maneras, bueno. Y sobre todo el tema ético, bueno, no somos personal de seguridad, ¿sí? Pero sí estamos encargados de la seguridad del paciente y de su bienestar. Ahí venía nuestro dilema. El único encargado de restringir a una persona en contra de su voluntad era la policía, la fuerza pública. Sí, en el hospital, perdón, no vienen. Te puede cansar de llamarlo que nunca van a venir. Por lo menos en lo que es en el Agudo Ávila. Porque ya está esa imagen de que es el hospital que está encargado de eso. ¿Sí? Un paciente violento, agresivo, va al Agudo Ávila, te lo largan y arreglátela. Haya mujeres, varones, 1, 2, 10. Bueno, entonces tuvimos suerte, un recambio generacional importante, gente abierta, sobre todo personal profesional, abierta a la discusión, incluyo a Rodrigo, un montón de personal de la Guardia y de equipos que trabajan en internación que se dieron a la discusión. Porque, no, digo, sí, se trataba justamente, como decía, de resolver este conflicto, como dice allí, entre la autonomía y la beneficencia, digo, el cuidado de salud y plantearnos y afinar el criterio de cuándo es necesario realmente una indicación en este contexto, que lo es muchas menos veces de lo que se puede pensar cuando la situación se maneja bien desde el comienzo, ¿no? Digamos, atendiendo a la persona en el momento en que lo requiere y actuando de una manera, insisto, receptiva. Pero bueno, obviamente que siempre hay que considerar que cuando existe riesgo vital grave, es necesaria poder calmar algunas de estas manifestaciones, proteger la integridad física de la persona, y en esos casos, más allá de que existen riesgos inherentes al uso de la medicación en forma compulsiva o a la restricción física, uno debe sopesar ambos riesgos y digamos, justificarlo cuando el riesgo de no atender a alguien es mayor. Estamos hablando concretamente de situaciones en las que puede haber riesgos de autolesiones graves, de suicidio o de agresiones a los demás, claro. Agresiones a los demás, o de que la persona se retire del lugar sin la debida asistencia en un estado en el que no pueda cuidarse, ¿no? A sí mismo. O sea, básicamente que el riesgo de no realizar la medicación sea mayor que el riesgo de realizarla, ¿sí? O sea, si yo no realizo la medicación, es peor que realizarla. Pasá a la siguiente. ¿No? Realizarla mediante la fuerza. Nos dicen que se me fue la mano hablando, pero quiero comentar esto. Pasá a la siguiente. Pasa otra, sino. Bueno, el procedimiento, porque en este punto es donde yo me tomo un minutito para comentarles esto. Que esto fue una de las principales cosas que charlamos. No inventamos nada, en realidad todo esto está en la literatura, pero tiene que ver con que cuando uno va a tomar la decisión de hacerlo, se necesitan mínimo un equipo de 5 a 6 personas, digamos, para asegurar la integridad de todos y del paciente principalmente. A veces, y no pocas veces sucede, que simplemente cuando uno congrega a las 5 o 6 personas, la persona accede a realizarse sin que sea necesaria ninguna otra maniobra, ¿no? Pero cuando sí es necesario contener al paciente, es importante que haya uno por cada extremidad, uno cuidando la cabeza y otro aplicando la medicación, ¿no? Esta es la forma de hacerlo, previniendo caídas, golpes y que la persona, bueno, pueda ser contenida de la manera que necesita. Si esa persona va a continuar con su gestión física, no sucede muchas veces, algunas veces sí, nos pasa muchas menos de lo que podría pensarse, son excepcionales en realidad los casos en los que uno va a mantener la sujeción física. Es siempre hasta el momento en que hace efecto la medicación y controlando permanentemente el estado vital de la persona, digamos, controlando sus signos vitales, la sujeción, la hidratación y demás. Y algo que no dije, que es muy importante,
que es que la administración de la medicación, lo deseable es que simplemente haga cesar el estado de agitación. Digo, no es que uno tiene que darle medicación hasta que la persona se duerma, porque no es ese el objetivo. No es que la persona esté dormida, sino que esté tranquila, ¿no? Bueno, no sé, prefiero más bien que nos vayan preguntando cosas que quizás sea más útil para todos. Sí, yo creo que, bueno, tanto lo que Rodrigo y Emiliano expresaron, vamos a dejar lugar para preguntas, vamos a cederles un poco de nuestro tiempo, porque me parece muy interesante la experiencia, y esto creo que surgieron otros temas como es la estigmatización, no solo de los pacientes, sino de lugares o de factores de atención, como en este caso es el Agudo Ávila. Una cosita antes de continuar con las preguntas y luego las charlas es, para las personas que llegaron más tarde y no dieron su presente, se habían anotado vía web, adelante están nuestras compañeras de APRECOD, es con la finalidad de que ustedes den por favor su presente y nosotros podamos hacerles llegar los certificados de asistencia a la jornada de hoy. Así que por favor el que no lo hizo. La otra cuestión es, todas estas presentaciones en PowerPoint van a ser enviadas. En realidad la idea es hacer de esta jornada, que como verán está siendo filmada, poder subirla a la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, no con un blog propio de APRECOD, sino a partir de una pestaña, un acceso que habrá prontamente en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe. De modo que este material, que hoy agradecemos todos los profesionales desde distintos sectores han acercado, estén disponibles para todos los asistentes, ¿sí? Bueno, queremos escuchar si hay preguntas para Rodrigo y Emiliano, que me parece que han transmitido una experiencia, nos hicieron vivir el momento de la guardia, por lo menos hablo por mí. Porque estábamos nerviosos, ¿no? ¿Preguntas? Se asustaron con lo de la sujeción, pero podríamos hacer una prueba acá. Si hay alguna pregunta, acercamos el micrófono allá. Muy interesante la exposición. Justo veníamos charlando y me parecía importante ubicar esto, digamos, de la sujeción como cuidado. Yo participo de un espacio de usuarios de salud mental y nos pidieron una opinión al respecto para hacer un decreto a nivel nacional sobre esa cuestión, y uno de los usuarios decía, a mí me ataron una vez y bueno, y la verdad que hoy pensándolo, prefería que me aten, digamos, porque estaba completamente fuera de mí, digamos, en ese momento. Y me parece que desde el lugar del cuidado, obviamente, está recontra justificado, digamos, la cuestión de la sujeción. El problema es, obviamente, si se vuelve un castigo y una cuestión institucional. Entonces, el solo hecho de que existan esos aparatos de sujeción ligado a una dinámica institucional a veces cruel, bueno, puede producir esto, digamos. Quería preguntarles también si ustedes tienen una idea del tiempo que demora la parte más aguda de las crisis. Si hablamos de horas, si hablamos de días, si hablamos de semanas. Una idea, digamos, general para tener, bueno, en cuenta este tipo de cuestiones, digamos. Hay personas que han permanecido atados días, semanas sin ninguna necesidad, obviamente, digamos. Eso era la pregunta. El tema de la sujeción, lo que vos decís, eso de día a semana, eso se llama atención manicomial, ¿sí? Demostrar la superioridad sobre el paciente. Hay realidades, yo tengo la oportunidad de trabajar en esta institución que es especial y en una institución clínica, en otro hospital general. El tema del paciente con padecimiento mental es que rompe con la estructura del hospital, ¿no? Es un paciente que deambula. Nosotros en una clínica está acostumbrado, por más que venga por un flebón odontológico, el tipo está acostado, sentadito, pide permiso para ir al baño, me terminó el suero, y es un trabajo estructurado. El paciente mental rompe con esa estructura. Yo cuando empecé a laburar me costó muchísimo adaptarme a los cambios,
de una coronaria que laburé 5 años solo de noche a una guardia de psiquiatría, donde nadie te da bolilla, no sabe ni te reconoce como autoridad, nada. O sea, es cambiar el chip de trabajo y eso a veces es lo que lleva a las sujeciones. Nadie tiene ganas de renegar, prefieren tenerlo sedado con otras medicaciones. Por ejemplo, se usa mucho el midazolam, lo sabemos. También cada especificidad con su librito, ¿no? El médico clínico prefiere sedarlo a riesgo de que tenga que intubarlo, que es lo que sabe hacer, y no de manejar otra medicación. El tema de la sujeción, como vos lo dijiste, a veces el paciente mismo te agradece porque después puede medir su riesgo, pero tiene que ser algo bien clínico, ya evaluado, estudiado, que sea un riesgo muy grande que el paciente esté deambulando, ¿sí? Porque el riesgo de sugestar a un paciente es muy grande, se puede broncoaspirar, lo mínimo, de ahí lo que vos te imagines. Situaciones con otros pacientes de agresión, y el tipo no se puede defender. Y un paciente tampoco puede ser evaluado la evolución si está atado a una cama. Y cuando tiene un poquito de conciencia, si uno lo evalúa y lo deja atado por dejarlo atado, como decía, obviamente te va a agarrar bronca y ahí pueden llegar a venir situaciones de violencia que se generan por la misma sujeción sin sentido. Por eso el tema de la sujeción es un trabajo interdisciplinario. ¿Sí? Nos sentamos yo como enfermero, que estoy 24 horas, no yo, pero la profesión está 24 horas al lado del paciente, el médico tratante y el resto de la gente que está ahí. Inclusive el mucamo, el personal que viene le entrega la comida o no. Son todos parte del equipo porque todo el mundo actúa sobre el paciente, directa o indirectamente. Y tomar la opinión de todo el mundo. Y ahí se evalúa. Generalmente no dura, no sé, exageradamente 24 horas. Sí, por lo menos en nuestra experiencia sí, digamos. Inclusive con los pacientes que tenemos con custodia policial. Nosotros trabajamos distinto a otro hospital. En la mayoría de los hospitales los tienen esposados a la cama, por el pie o el brazo, lo que sea. Nosotros no, bajo ningún punto de vista, porque eso nos genera un rechazo del resto de los pacientes. Por sujetar a uno, después se te produce una revolución con los otros 60 pacientes que tenemos. Pero más allá de eso, creemos que es un derecho nos tratamos como un paciente, no como un preso. Una vez que ingresó, es un paciente con padecimiento mental y no un preso. Su situación judicial no nos importa. Y ahí tenemos serios problemas con la custodia policial, porque lo primero que te dicen, dopámelo, sedámelo, no ve que camina, no ve que... Sí, va a caminar y tu laburo es caminar atrás de él. No tiene otra cuestión. Sí, esto de que nunca se tiene que usar por la necesidad del servicio, digamos, la sujeción, ¿no? Me parece que en ese punto, se ha avanzado mucho en la posibilidad de incluir, digamos, más actores al proceso de atención y los acompañantes terapéuticos han sido una herramienta no menor en la posibilidad de brindar otro tipo de contención, digamos, para no tener que, invocando la falta de recursos, tener atado a una persona, ¿sí? O sea, que un paciente se quiera fugar no es condición para que yo lo tenga atado a una cama, ¿sí? Porque el tipo va a mejorar y se va a levantar y seguro va a haber una situación de violencia. Bueno, acá hay otra pregunta, Rodrigo y Emiliano, para ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, soy Yolanda, soy una enfermera que trabajo en un hospital. Mi pregunta básicamente va al tema de la sujeción mecánica también. Nosotros tenemos un caso donde tenemos un paciente que está con sujeción mecánica y con custodia policial. Nuestra pregunta es, dentro de lo legal, el otro día pasó un problema. El paciente se liberó, llegó la mamá con una torta, él en un arrebato le quitó el cuchillo queriendo dañarse él. Nosotras lo que queremos saber es si teníamos que intervenir nosotras o la policía, qué es lo legal, hasta dónde llegamos nosotras como enfermeras, como cuidadoras, y hasta dónde llega el personal de policía ayudándonos, asistiéndonos. Es un caso concreto, pero tengo esa preocupación, digamos. Sí, es una discusión compleja, que no sé si la respuesta sería jurídica. Yo creo que en realidad nosotros venimos teniendo esas discusiones al interior del hospital de manera corriente. Lo que podría transmitir es esto, es que el derecho a la salud prima por sobre cualquier otro, digamos, una persona por más que esté privada de su libertad,
si está internada porque necesita una atención en su salud, en ese momento eso es lo más importante. Digo, es mucho más importante eso y no que la persona se evada, por ejemplo, ¿no? Porque la lógica del custodio en las instituciones de salud es, bueno, esta persona está detenida y entonces yo tengo que evitar que se dé a la fuga, ¿no? Pero creo que la fuerza que hay que hacer, digamos, como personal, digamos, sanitario, es que en el momento en que una persona está siendo atendida, lo más importante es garantizar su derecho a la salud. Y bueno, y esta es una discusión que nosotros nos damos frecuentemente con respecto a la presencia incluso a la presencia de los custodios policiales dentro de la institución y a cómo están esas personas allí. Sí, te explico, disculpa que te interrumpo. Nosotros estamos en un hospital que es general, o sea, atendemos pacientes psiquiátricos como este muchacho y después también hay mamás con bebés, hay adultos mayores, hay neumonías, o sea, es una sala general, no es un... Ese es un problema que se da a través de la nueva ley de salud mental, que también dice que hay que garantizar una, no sé si una sala especial. En realidad tiene esas cosas la ley de salud mental que si uno la analiza, dice no al manicomio, pero sí a pequeños manicomios dentro de cada institución, ¿no? Tendría que haber una sala especializada en psiquiatría, pero son charlas institucionales que se tienen que dar. Como enfermero lo que te digo es que la evaluación de enfermería sería ver cómo el paciente venía evolucionando en esos días, si tenía algún signo de heteroagresividad, dio algún indicio de intento de agresión, de autoagresión, y obviamente después el cacheo de los familiares no nos corresponde a nosotros porque no somos policías. Nosotros lo que hacemos cuando viene algún familiar con bolsos, que sabemos que puede ser alguna situación engorrosa como esa, está el custodio que se encarga el custodio se le avisa primero y se hace una evaluación interdisciplinaria, como dije antes, se evalúa, che, mirá, anoche tuve intento de fuga, está muy agresivo, sabemos que el familiar a veces provee materiales, sustancias, lo que sea, bueno, que se le avisa al policía que es el que tiene la autoridad o la obligación de requisar a la madre o a la familia. Sí, perdón, no sé si contesta a tu pregunta, pero digo, yo la pregunta que me haría en esta circunstancia es si la persona estaba esposada por una cuestión sanitaria, no creo, digamos. O sea, en ese punto es donde yo digo que si nosotros pensamos que la sujeción física es un último recurso y no es un tratamiento en sí mismo, sino que es un medio para poder administrar un cuidado, ¿no? Que tiene que durar la menor cantidad de tiempo posible y darse en un contexto de cuidado. En realidad la pregunta que habría que darse es por qué tiene que estar esposado a la cama. Yo entiendo que es complejo, pero bueno, tiene que ver con un trato humanitario, digamos, de esa persona que está allí para cuidar su salud. Respecto de la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir por una agresión, bueno, digamos, esa es otra discusión, ¿no? Que obviamente son temas importantes, pero digo, nosotros estamos ahí para trabajar, para atender al paciente, eso es lo que no se tiene que correr de eje, digamos. Bien, bueno, los agradecemos con un aplauso a Rodrigo y a Emiliano.